¿Cómo te va? Buenas tardes, Águeda. Muy bien, gracias. Bueno, Listos. bienvenido a este ciclo número 176 de investigaciones. Interesante, vamos a ver qué pasa. Ujú. Como ya saben, el soporte no conoce el tema para evitar la contaminación de la información. Entonces, ¿vamos al misterio, Carlos? Vamos al misterio. Vamos a viajar. Vamos a viajar a un mundo para investigar. Exacto. Así que, bueno, cuando estés listo, Listo. acomódate. Bueno, Carlos, cierra tus ojos y respira profundamente. Y entonces, Carlos, mientras respiras profundamente, sientes como tu cuerpo se relaja. Y mientras tu cuerpo se relaja, sientes como vas caminando por un camino pleno de plantas. Hay muchas plantas alrededor y sientes como cuando vas pisando, vas sintiendo cómo se aplasta la hierba debajo de tus pies. Sigues andando, hueles el aroma del bosque que está al costado. Sientes la brisa en tu cara y mientras sigues caminando puedes observar el cielo azul que rodea ese lugar. Observas un arroyo, escuchas cómo el agua canta en su pasar entre las piedras y te sacas el calzado. Te sientas en una piedra y haces jugar tus pies en el agua. Sientes la frescura del agua, hueles el agua, sientes cómo moja tu piel y sientes una agradable sensación de frescura. Mientras tanto, los pájaros del bosque de al lado cantan y tú escuchas esos trinos que te acompañan. Disfrutas de ese paisaje, hueles, gustas, sientes como con la brisa el sabor del bosque, el sabor del agua. Te levantas de esa piedra y te acomodas en un lugar donde hay hierba y parece como si fuera una manta verde, perfumada. Te acomodas, te tiendes ahí y te sientes muy relajado, cómodo, seguro. Te sientes feliz de estar ahí y te vas preparando para tener una experiencia muy interesante de conexión con el éter y toda esa información que va a llegar en unos momentos. En este estado de comodidad, seguridad, relajación, dispones enteramente tu cuerpo y la claridad de la mente que está vacía y cristalina. Entonces, a la cuenta de 3, estás listo para esta investigación.
1, 2, 3. Bueno, Carlos, te cuento de 1 a 3 y a mis 3 conectas con el término NASA y dime qué percibes o visualizas al respecto. 1, 2, 3. Me viene, veo el nombre de NASA, pero en ese momento se quita la A y se transforma en una O y dice naso, naso. Es una palabra que está implicando en atravesar más allá de los límites, ir hacia lo profundo. Como romper los límites. Es el atrevimiento a romper las cosas. Pero es para generar un nuevo control, un nuevo, no para enseñar, sino para controlar. Es como romper lo que hay para imponer algo nuevo. Ajá. Según la palabra naso es, lo que estoy viendo es a romper y crear. Carlos, dime, ¿cuál es el propósito de la NASA? Crear una mentalidad colectiva de la información que ellos tienen para controlar el pensamiento, las actividades humanas. Crear que su potencial de las personas esté limitado a lo que ellos están diciendo que es. ¿Algo más? Sí. Estropear. Veo que su intención es estropear un desarrollo, sí, es como esas personas que están despertando o que personas que están alcanzando un nivel alto, estropearles con información contraria, es no permitir, es como encarcelarlos en en una información contraria a la realidad. Ajá. Observa, Carlos, en octubre de 1958, el momento en que se estableció la NASA, comparando el plano físico con el metafísico. ¿Qué percibes o visualizas? Veo la manipulación de seres que dan la información para que se establezca. Eso fue establecido en el éter para que en la Tierra fuera implantado. Es un sistema creado en el éter que fue transmitido a los hombres, especialmente a Estados Unidos, el país. Entró por la cabeza del gobierno. Después estableció y se promulgó el trabajo, el desarrollo de ese plan establecido en la Tierra. ¿Algo más? Sí, estoy viendo que les daban tecnología, les prometieron darles poder al país para que hicieran lo que ellos lograban, iban a ser parte de ese control y ellos tendrían poder sobre el mundo. Ahora ve a la sede de la NASA en Washington, D.C. e investiga cuáles son los departamentos más importantes y por qué. El departamento militar está conectado y la investigación científica es lo más importante. A través de esos departamentos
se espera que haya la fuerza militar más poderosa del mundo, con lo que ellos puedan recibir de lo que se les prometió y el científico, para seguir desarrollando conexión con los otros niveles del éter, con otras entidades, y trabajar con ellos para tener más poder. Es lo más importante que hay, más que el estar hablando de las estrellas o de lo que ellos consideran el universo, o más bien de lo que se enseña del universo. Hay mucha gente, y también hay seres caminando en medio de ellos, seres que algunos ven y que otros no. Los veo vestidos de su uniforme. El Pentágono está conectado con lo militar. Lo científico está conectado con las farmacéuticas. Al igual que con la Área 51. Me acabo de ver eso. Donde es la conexión con otras entidades o seres de otra dimensión. Observa a los que están al mando de la NASA y, decodificando el ADN etérico, describe lo que percibes o visualizas. A mis 3, 1, 2, 3. Ya, los acabo de ver como si fueran, tienen piel de lagarto. Sí. Tienen piel de lagarto. Tienen sus ojos como de gato. Sí, la lengua la tienen como de serpiente. Definitivamente son lagartos. Entre la Agencia Espacial del Gobierno estadounidense, NASA, la RKA rusa, la ESA europea, con todas las agencias espaciales relacionadas, la JAXA japonesa y la CSA ASC canadiense, ¿existen relaciones o vínculos ocultos? Sí. ¿No? ¿O solo parcialmente? Sí. Parcialmente, pero pues obviamente sí tienen vínculos, pero es parcial, no es total, porque todos tienen una agenda diferente. Pero es un vínculo al fin. Sí, definitivamente sí. ¿Qué relación existe entre las distintas agencias espaciales? Todas tienen un objetivo en común, que ese es el vínculo que tienen. Y ese vínculo es adquirir información. Todas están buscando poder. Todas buscan poder. Y no todas están transmitidos en la misma información. Tienen semejante información y otros tienen más o menos relevancia de conocimiento, pero todas están conectadas con el poder. Y el poder envuelve varias cosas. Ese de control, también de control. Es como si estuviera una fuerza especial en cada uno de ellos, diferente, buscando tener control una raza sobre de otra o un poder sobre del otro. Pero depende de la capacidad de las personas o de los que son gobernables, la información que llega a cada uno de ellos. Como una manera diferente de entenderlo sería que en Rusia pudieran dar más información que, por decirlo así, en Canadá, porque en Rusia hay más control, o aún más control en la agencia japonesa. Y dime, Carlos, ¿cuáles son las misiones secretas de la NASA o los experimentos top secret que nunca ha divulgado? ¿Y por qué?
Hay portales que pueden llamarse como top secret, que están dentro de los top secret, portales, viajes en el tiempo, a mutaciones físicas en el ser humano. A capacidades sobrehumanas, crear capacidades sobrehumanas. Esas son unas investigaciones las más importantes que tienen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Hemos terminado con la parte exploratoria fija. Ahora pasamos a la parte exploratoria libre. Entonces, te voy a preguntar, tú has dicho que Estados Unidos hizo pactos para crear la NASA y le prometieron poder. ¿Le dieron ese poder que le prometieron o solo migajas? No, solo le han dado migajas, pero es suficiente para tener poder, pero son migajas. Al fin de lo que ellos tienen son solo migajas. Y dime, ¿tuvo alguna reacción el gobierno de Estados Unidos al ser, bueno, al ser burlado con esto? Porque le prometieron algo y le dieron mucho menos. Algunos se dieron cuenta de eso y otros consideraron que era lo que se había prometido. Ajá. Es decir, ellos dijeron, esto fue lo que dijimos cuando hablamos de poder. Y otros dijeron, no era eso lo que habías dicho. Entonces, unos se dieron cuenta y otros no. Y cuando sucedió eso, la fuerza que exigía más es la que hace filtraciones de información. Y dicen entre ellos, ¿quién filtró esto? Bueno, hay filtraciones de raptos de personas, hay filtraciones de conocimiento de portales, hay conocimiento de la transmutación, pero es solamente también lo hacen como migajas, como respondiendo a lo que ellos hicieron. Tú nos das migajas y nosotros vamos a responder de esa manera para que el mundo sepa. Y en realidad solo están presionando para que también reciban más. También dijiste que este poder envuelve varias cosas. ¿Lo recuerdas cuando? Sí, sí. Ajá. Explícate un poco más acerca de ese poder que envuelve varias cosas. El poder que tenían iba a ser únicamente ya sea fuerza militar, sino era un poder de control mental con la tecnología que ellos estaban implantando o transfiriendo. Y no solamente eso, sino también les daban poder en el cuerpo, en el físico, como vivir más tiempo, poder de una nación más longeva, una nación que no necesitaría de tanto nacimiento de personas, sino que las personas fueran muy longevas, con mutaciones obviamente en el ADN, en su cuerpo, y el poder de controlar también a las demás naciones, pero no con las armas, sino imponiendo miedo, imponiendo conocimiento erróneo, y eso es un poder que los iba a tener, aunque no fuera real, los tendrían sometidos sin necesidad de usar armas. Y aún más, como si ellos pudieran mandar ondas a través del internet,
Ujú. No es el Internet, pero es como si es una referencia, por yo decirlo así, por tratar de explicar esa onda que saliera de un centro que se está creando para controlar, poner en una cierta vibración a las personas del mundo. En un rango están estudiando primero el rango que está alrededor y eventualmente lo van a ir extendiendo, cambiar la vibración de las personas como si fuera contaminación de la mente para crear necesidades como un pensamiento diferente, cambiar la frecuencia del cerebro, del corazón, y así que actúen de cierta manera. Y Ujú. todo ese poder está dentro de lo que le ofrecen. Y dime, Carlos, teniendo en cuenta esta emisión de frecuencias que genera un tipo de control mental, según dices, en la gente que está despertando, que se da cuenta, que conoce el primado negativo, que están viendo un poco más allá de sus narices y conociendo esto que parte de esto que está sucediendo, como por ejemplo nosotros que investigamos estos temas y que entendemos un poquito más de lo esotérico. A esta gente así, ¿le llegaría em, esa influencia de esas ondas? No, A ellos no les afectaría. la frecuencia del humano es más fuerte que la tecnología que ellos están aplicando. Ujú. No podrían contaminar su campo energético ni afectaría su campo mental. Es más fuerte la fuerza del humano que la tecnología que aplican. Ajá. Y dime, esta tecnología, por ejemplo, se está aplicando a la Tierra y, por ejemplo, la Tierra tiene una frecuencia Schumann es propia de la Tierra y que es compatible con la vida. Eh, ¿Alteran este tipo de frecuencias de la Tierra? Están intentando, así van a controlar también a algunos países. Ujú. Y con el tema climático. Sí, también eso hace que genere esos cambios. Esa es otra forma de tener dominio, poder sobre una nación, llevarlos a la escasez, a un desértico bosque, a que pierda su poder de engendrar vida. Y, Y es eh, a y través de eso. Ujú. Y dime, ¿tienen algo que ver con la cantidad de incendios de bosques y de zonas naturales que se generan en el mundo? Algunos sí son provocados por Ujú, ellos y otros son provocados por los mismos humanos. ujú. Con respecto a los portales, a ver, aclárame, yo tengo una teoría, a ver, observa y dime si tal vez es un poco loca, pero bueno, ya que estamos en investigaciones. En las guerras que tienen Estados Unidos en Oriente, en Irak, Irán, ponen como pantalla el petróleo. ¿Cuál es realmente el motivo? ¿Son portales que hay Sí, ahí? son portales definitivamente. Y estas guerras se generan por el dominio de estos De portales. esos es correcto, exactamente. Es el control Anda. de esos portales. Ajá. Y a ver. Y con estos portales es por los que pueden atravesar la banda de Van Halen y salir al exterior. Exactamente, sí, Ajá. ¿Hay agujeros de definitivamente. ¿Hay algunos que tienen agujeros de gusanos o son Sí, directamente portales para
atravesar las bandas de Van Halen? Hay dos, yo veo 4 y 2 son de gusano. Ajá. Portales, lleno de tiempo. Y dime, Carlos, con relación a las mutaciones físicas que has comentado, que están experimentando, ¿qué tipo de mutaciones físicas, en qué tipo de mutaciones físicas están trabajando? Estoy trabajando en una mutación pulmonar en el cerebro para hacerlo que continúe desarrollándose después de cuando está en el vientre de la madre, alcanzar un nivel mayor. Como esos cerebros esos cráneos que se ven alargados que Aumentar la existían en la masa, antigüedad. la Exacto, aumentar la masa masa encefálica. encefálica, correcto. Ahora, dime una cosa, ¿para qué quieren aumentar la masa encefálica en las capacidades y después los tienen dominados, sojuzgados y contaminados con esas frecuencias? Yo lo veo como un contrasentido. ¿Qué observas tú? Esas personas o esos que están tratando de hacerlo eran usados para su servicio de ellos. No es para el mundo entero, sino es para su servicio. Me parecía. Muy bien. Y de estas capacidades sobrehumanas sobre las que dices también que están trabajando, son capacidades sobrehumanas que quieren lograr en sus agentes, no en la población general. Claro, sí, esos son los agentes. ¿Y qué tipo de capacidades sobrehumanas están trabajando? Muscularmente, huesos muy fuertes y músculos muy fuertes. Como no exactamente como ese personaje que se llaman el Hulk. Sí. Pero muy similar en sus huesos, en sus músculos exagerados, donde tienen un programa de mostrar el físico-culturismo y hacerlo más global para cuando ven esas personas no sean como extrañas, sino que sepan que hay la capacidad de tener ese tipo de musculatura. Pero obviamente, como lo dijiste, no va a ser para las personas en general, sino serán agentes de ellos. Y dime, se rumorea que quieren hacer colonias en algunos otros planetas, en Marte, pero en esos planetas hay una diferencia de gravedad con respecto a aquí. Y por ejemplo, estas características de huesos más fuertes y más pesados serían incompatibles allí. Estarán practicando entre estos experimentos algún tipo de musculatura más liviana para generar gente que habite en esas colonias que quieren generar en esos planetas, si es que ya no hay por allí colonos. Se ve como te había dicho previamente, los pulmones que están trabajando. Sí. Es precisamente para las colonizaciones. No es para la Tierra la mutación pulmonar, pero es para esa colonización. Hay otros que no son del cuerpo o de la masa encefálica, sino que son del pulmonar respiratorio, sistema respiratorio, que sí es más ligero, pero trabajaría para la colonización, aunque ya hay supuestas personas viviendo ahí. Y dime, ¿qué cantidad de extraterrestres de diferentes tipos están trabajando ahí en la NASA? 18.
18. ¿Y de qué razas o de qué especies? Hay draconianos, Ujú. hay grises. Hay unos seres que nunca había visto. Qué interesante, ¿cómo son? Eso es como si fuera una mutación. No sé, Ujú, bueno, te lo voy a describir como le estoy mirando. ujú. Tiene 3 dedos, como los pies, 3 dedos, y son piernas como si fueran de una mantis, que están como doblados, no son rectos, sino que en las rodillas son inclinados hacia adelante y tienen un cuerpo como si fuera un pez, pero la cabeza es como si fuera un cocodrilo. Qué lindo cóctel. Sí, es una mezcla, no sé qué raza sería. Y obsérvalo. Bollo. Bolio. ¿Para qué los utilizan o para qué sirven? ¿Qué especialidad en actividad tienen? Esos son científicos de enfermedades. Ahí está el nombre, bolio. Hay una enfermedad que se generó desde hace muchísimo tiempo que tenía ese problema de los pies en los niños, el Polio. apolio. La Ajá, el polio. polio, la polio. Poliomielitis. Poliomielitis, sí. Y esos seres son creadores de ciertas enfermedades bacterianas y virus que les dan esa información. Ujú. ¿Ves algo interesante para comentar, Carlos, por allí? Sí, veo un gris, pero es diferente a los grises. Es alto él, con una cabeza como de globo, no exactamente tan grande o algo así, sino más como una cabeza de globo, y los ojos son más humanos que esas almendras grandes que se les ven regularmente. Ujú. Y tienen una nariz muy, muy, muy pequeña, pero tienen nariz y una boca también pequeña, pero tienen labios, y ellos están dando ese conocimiento o están trabajando, informando tanto de los portales como también está mostrándole las mutaciones corporales. Él es Ujú. parte de ese trabajo de información genética, Ujú. genetista, pero ese tiene conexión más allá con un Anunnaki, más Ajá, atrás. ajá. Se ve a su espalda. Ujú. Y dime, yo vuelvo a los portales. ¿Para qué utilizan los portales y cómo los utilizan? Para un objetivo que tienen, que es muy terrenal, es para ir a otros países, Ujú, infiltrar personas en los países. ujú. No tienen que pasar por ningún problema aduanal, simplemente Claro. están dentro del país, Ujú. y de ahí se infiltran como para entrar a los lugares más, pueden entrar también dentro de las mismas instituciones secretas a través de un portal, vistiéndose de la misma manera que se visten dentro de esas instituciones, con uniformes de esa institución. Eso es en lo terrenal, pero pueden viajar a otras constelaciones, pero de ahí que necesitan el trabajo de las mutaciones corporales de sus trabajadores en Ujú. sus cuerpos para poderlos enviar, porque ya ha habido envíos, pero han tenido problemas, y aún así les han advertido
que necesitan una mutación primero para poder enfrentar esas circunstancias fuera de lo que es la Tierra. Y dime, con respecto a los viajes en el tiempo, ¿qué puedes decir? ¿En qué estado están las investigaciones o las tratativas? ¿Qué avance tienen esas investigaciones? Veo en el estado de Utah y en Colorado donde hay un cañón en el cañón de Colorado, pero hay cuevas dentro del cañón de Colorado que va hacia las profundidades donde tienen esas investigaciones de las máquinas esas del tiempo. Y en realidad sí, es como si fuera un portal que nomás ponen la mano, pero llevan una ventaja, han hecho varias envíos hacia el pasado. No lo veo que lo hayan hecho hacia el futuro, todavía no se ve, pero sí han enviado personas. Veo las personas que se enviaron, que fueron veo cuatro, una mujer y 3 hombres. Y fíjate si cambian algo del pasado, si realmente modifican el presente en esos viajes. ¿Pueden cambiar la línea de tiempo? No, hasta ahora solo han ido y han verificado los éxitos, como traer algo del pasado, llegar a cierto lugar, tomar algo, mostrarlo, o dar información de lo que pasó en cierto lugar que estaba oculto o que no se sabía de él. Es muy interesante, se pueden develar muchos misterios así. Sí, incluso ellos, uno de ellos, según eso, viajó a la antigüedad, a Egipto, y trajo consigo información de de portales que ya utilizaban y le daban nombres de deidades. Y debajo de la pata de la esfinge hay algo. Sí, hay ¿La NASA tiene algo que ver con el ocultamiento de esa información? Sí, sí, está conectado con él. Y todos esos túneles que hay dentro, que hay debajo. Y dime, ¿la NASA tiene acceso a esos 70 kilómetros de biblioteca subterránea que tiene el Vaticano? Tiene limitaciones, pero sí tiene acceso. Tiene acceso. Y es de utilidad esa información que hay en el Vaticano, ¿no es verdad? Sí, definitivamente sí. Hay mucha sabiduría antigua, pero también hay ocultamiento de lo que pasó, las realidades que pasaron en la antigüedad que no quieren que sea sabido, obviamente. Del cambio de la historia, ¿no? Del cambio de la historia. Reinscripción de la historia. Bueno, Exacto. Carlos, se podría seguir investigando 3 años seguidos de esto. Sí. Pero me parece que así hemos dado un poco de una pincelada de cada cosa y entonces te agradezco la claridad y bueno, te voy a contar de 1 a 3 y a 3 vuelves a este momento donde estás respirando aquí y ahora. 1, desconecta de todo y todos. Y ahora 1, sientes como tu cuerpo va tomando la tonicidad muscular habitual para las tareas de cada día y te sientes muy cómodo con tu cuerpo, lleno de energía, de fuerza y vitalidad. 2, te sientes feliz, con la mente
ágil, pleno, capaz, por sobre todo muy feliz. Y 3, toma tu tiempo y abre tus ojos. Bueno, bienvenido, Carlos. Me parecía que era una información un poco pesada. ¿Cómo te sientes? Sí, era muy pesada y estar viendo todo lo que está pasando es como, no se ve nada agradable ver que intentan controlar, someter, mentir, se siente como una urgencia de despertar para que no tengan tanto poder. Entonces yo sentía como ese sentir de, qué bueno que se están hablando de esto porque entre más la gente sepa, pues más será la lucha en contra de ese intento de control de la humanidad o de sacar beneficio de ella. Y bueno, sí, la verdad no, me gusta averiguar, todo eso me llama mucho la atención, pero el ver el control, sí, no me agradó como el sentido de vamos a tener que tenemos que hacer mucho para dar información. Sí, No. me encanta el tema y hubiera seguido, pero te vi como agobiado. Entonces, bueno, Carlos, muchas gracias y espero que nos veamos la semana que viene en una nueva investigación. Y Muchísimas gracias a gracias, nuestros Águeda. oyentes por seguirnos. Así es. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą
i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.